Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos. Maestría en Pedagogía. Eje temático general. Análisis del libro Ensayo sobre la historia de la educación en México. Presenta Berenice Marisela Villegas Sánchez. Asesor, maestra Marisela Reyes Bautista. Autores del libro Ensayo sobre la historia de la educación en México. Josefina Zoraida Vázquez, Dorothy Tang de Estrada, Ann Staples y Francisco Arce Gursa. País, México, segunda edición, 1985. Contenido de 187 páginas. Editores, el Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. La presente obra se refiere a 4 conocidos investigadores de la historia de la educación en México, los cuales abordan desde diferentes perspectivas, enfoques y problemáticas un problema común, que es la educación, la cual se ve como un reflejo de las costumbres y tradiciones de un pueblo, ya sea de manera formal o informal, y también de las contradicciones que surgen en la sociedad en virtud de los diferentes cambios estructurales que en una dinámica constante se suceden y a los cuales deben ajustarse los programas educativos. Los ensayos presentan algunos aspectos desconocidos del acontecer de la educación en México. El libro está organizado en 4 ensayos titulados El pensamiento renacentista español y los orígenes de la educación novohispana, por Josefina Zoraida Vázquez. El segundo ensayo, Tensión en la Torre de Marfil, la educación en la segunda mitad del siglo XVIII mexicano, por Dorothy Tang de Estrada. Panorama educativo al comienzo de la vida independiente, por Ann Staples. Y el último ensayo, En busca de una educación revolucionaria, 1924-1934, por Francisco Arce Gursa. En el primer ensayo, El pensamiento renacentista español y los orígenes de la educación novohispana, hablan sobre el proceso de la evangelización durante la conquista, donde surge el concepto de educación como una educación universal. En España se veía así, donde la educación debería ser para todos. Sin embargo, también se enfatiza sobre una educación individualista, donde el talento y la habilidad varían de uno a otro alumno. Con la llegada del clérigo y los franciscanos a la Nueva España, comenzó la cristianización de los naturales. Utilizaron el canto, la pintura, la danza, los instrumentos musicales y el teatro como herramientas para la memorización y forma de atraer a los indígenas para la evangelización. A este proceso se le considera como una reforma educativa, ya que lograron cambiar los valores, la conducta y costumbres de los indios al mismo tiempo que injertaban una nueva cultura. La educación integrada a la religión. Desde ese momento, la educación que se brindaba tenía preferencias por aquellos que eran nobles. Sin embargo, siempre estuvo basada en la religión. El Calmecac fue una escuela de gran importancia, la cual estaba destinada a los nobles, pues en ella se formaban a los sacerdotes, los funcionarios públicos y los altos jefes militares. Entraban a la edad de los 10 y 12 años. Los maestros eran sacerdotes y ancianos que daban preceptos antiguos. A diferencia de los nobles, los plebeyos o masehuales no tenían entrenamiento mnemotécnico, surgiendo así el tepochcali, en el cual se ofrecía preparación para la vida diaria, sembrar, pescar y sobre todo la guerra. En el segundo ensayo, La tensión en la Torre de Marfil, la educación en la segunda mitad del siglo XVIII mexicano, se encuentra ya una Nueva España, la cual estaba orgullosa de sus logros espirituales y materiales.
En el siglo XVIII se caracterizó por las grandes construcciones religiosas y educativas. También se ampliaron los planteles educativos enfocados en las primeras letras, gramática latina y filosofía. Surgió así los colegios de la Compañía de Jesús, los cuales formaron una verdadera red educativa. Y también se le dio una mayor atención en educación femenina. Construyeron así edificios especiales para extender a mayor número una instrucción más formal y de mayor nivel, como fue el Colegio de San Diego de Guadalajara. En Valladolid se abrió en 1743 el Colegio de las Rosas, considerado como el primer conservatorio musical de América, cuyas maestras y profesores de música impartieron a 70 huérfanas y varias niñas de paga instrucción musical avanzada, además de una educación básica. A partir de 1755, en la Ciudad de México, las monjas del Colegio de la Enseñanza ofrecieron la educación más completa que había para niñas en la Nueva España, enseñando así primeras letras y doctrina cristiana, historia, aritmética, álgebra, geografía y latín. También se terminaron las catedrales de Valladolid, Oaxaca, Chihuahua, Durango y la Basílica de Guadalupe, así como impresionantes colegios como fueron los de jesuitas en Guadalajara, Mérida, Valladolid y San Ildefonso en México. Sin embargo, se dieron algunas problemáticas. La Nueva España era muy próspera, pero debería cumplir el papel como colonia y proveer mayores beneficios para la metrópolis española, sujetándose así a la política del Estado. También la expulsión de los jesuitas. Por el decreto proclamado a mediados de 1767, Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de toda la monarquía en la Nueva España, significando así la salida de casi 500 jesuitas. Los jesuitas desempeñaron 3 importantes papeles en la educación novohispana. Sus colegios dominaron numérica y geográficamente la educación postprimaria. Varios profesores jesuitas eran promotores de una reforma educativa y miembros de la compañía. Eran los líderes de la élite intelectual del virreinato. También hubo una gran problemática por la preferencia de sacerdotes españoles y la castellanización. Se hablaba de que se traían sacerdotes españoles en vez de que en las mismas escuelas de la Nueva España los sacerdotes formados ahí adquirieran un buen lugar y un buen salario. Algunos otros acontecimientos que fueron sumamente importantes y que detonaron de alguna manera las problemáticas fue, por ejemplo, el Jardín Botánico de México, el cual en su inauguración se le dio preferencia a profesores españoles, dejando de lado a aquellos que estaban altamente preparados en México, así como las riñas que tuvieron por formas de clasificación, tanto mexicanas, que involucraba la parte medicinal y tradicional de las plantas, contra un sistema de clasificación de Carlos Linneo. También el Ayuntamiento de México, promotor de la educación primaria gratuita a expensas del gremio, en 1782, 2 regidores del Ayuntamiento de México propusieron así la fundación de las primeras escuelas gratuitas de primeras letras, las cuales estarían sostenidas por el municipio y ubicadas en zonas pobres de la ciudad. Sin embargo, muchos estados no tenían la capacidad económica para poder sostenerlas. En el tercer ensayo, Panorama Educativo al comienzo de la vida independiente, la historia de la educación a partir de 1821 estaba íntimamente ligada a la salud política y económica del gobierno. El objetivo principal era lograr una ciudadanía instruida. El gobierno de Iturbide promovió la educación para conseguir ciudadanos que fueran amantes del orden, sujetos a las potestades legítimas, es decir, buenos y obedientes súbditos para el nuevo imperio.
surgiendo así la primera escuela lancasteriana en México, ya que los refinamientos hechos por Joseph Lancaster y la divulgación que dio a su obra en Inglaterra a principios del siglo XIX lo hizo parecer novedoso, introduciendo así el sistema lancasteriano, el cual llevaba a la democracia política, decían, puesto que los alumnos participaban más efectivamente en el proceso educativo, reduciéndose en algo la autoridad del maestro. También llamaba la atención por sus innovaciones tecnológicas. El sistema funcionaba con alumnos avanzados que instruían grupos pequeños, primero en una materia, luego en otra, según las aptitudes de cada niño, permitiendo el aprendizaje de la lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana dentro del mismo día escolar, en vez de tener que dominar una materia antes de pasar a la siguiente. Formándose así la Compañía Lancasteriana, la cual logró organizarse y tener suficiente fuerza política para convertirse en Dirección General de Instrucción Primaria para toda la República durante la presidencia de Santa Anna en 1842. Surgiendo así dos tipos de escuelas, las públicas y las particulares. Las públicas eran sostenidas exclusivamente de los fondos públicos, no cobraban pensión a los niños. Sin embargo, la principal dificultad radicaba en poder pagar los sueldos de los profesores, mientras que las escuelas particulares eran sostenidas por los padres de familia. En ese entonces, la docencia no se consideraba una profesión, sino un oficio, y era mal visto que un hombre con capacidades y cultura se dedicara a eso. Sin embargo, las personas preferían profesores extranjeros, ya que se creía tenían más cultura y mundo y podrían abrir más oportunidades a sus hijos. Fue entonces que muchos extranjeros franceses y españoles venían a México diciendo que tenían las mejores formas para educar a sus hijos y ser compañía de ellos. Sin embargo, muchas veces ni siquiera dominaban bien la escritura. El hablar de los maestros obliga a reflexionar sobre el ambiente que ellos mismos creaban dentro del salón, con nuevas ideas a las aulas a través de los pedagogos extranjeros. Fue poco lo que se modificó en cuanto a su disciplina, teniendo así el lema de la letra con sangre entra. Las condiciones físicas de los colegios afectaban mucho a los alumnos y empezaron a recibir cierta atención. Algunos de estos aspectos estaban muy bien documentados en las memorias de esos chicos, donde encontramos así la imposición de castigos, golpes, a través de cueros enrollados, gruesos y de vara, en el cual propinaban grandes azotes a los alumnos. Los feroces castigos físicos cayeron finalmente en desuso, pero tuvo que pasar medio siglo antes para quedar desacreditados. La Corte de Cádiz abolió los azotes en 1813, lo que hizo mella en el ánimo de los maestros y padres exasperados. Surgieron las primeras escuelas normales, donde se procuraba que el mentor dominara bien las materias que quería enseñar, practicando a un lado de un maestro experimentado. Las escuelas normales eran escuelas de primeras letras, sin embargo, no se les daba ninguna materia pedagógica. En el último ensayo, En busca de una educación revolucionaria, 1924-1934, el periodo presidencial del general Calles pretendía organizar al país y echar a andar la economía a través de la producción de alimentos, crear industrias, educar y organizar las finanzas. La educación tenía que servir entonces a esos propósitos, a los propósitos de la producción de las tierras, que los obreros se adiestraran en las técnicas modernas de producción, fomentando así una educación revolucionaria.
En ese momento coexistieron y tuvieron diversos enfrentamientos la educación católica, laica, la escuela racionalista, la educación activa, la educación socialista, entre otras. El 30 de septiembre de 1925 se firmó el decreto para crear las escuelas secundarias, donde la Secretaría de Educación Pública se encargaría de su creación, abriendo así 5 secundarias en la Ciudad de México. También se fundaron 10 escuelas normales regionales a cargo del maestro Lauro Aguirre y se organizó la Escuela Nacional de Maestros. Posteriormente, se formaron los sindicatos de maestros para mejorar las condiciones laborales y salarios, y así diversas reformas educativas. Con el presente libro queda claro que la educación en México ha estado siempre relacionada con la situación política y social que ha vivido México a través del tiempo, lo cual deja ver que la educación siempre ha tenido un aspecto político y que ha sido una historia de grandes sucesos que han marcado a la educación en nuestro país. Gracias por su atención.